Lorena Madsen, gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos ¿Puedes por hacer la un par de invitación. preguntas indiscretas? Totalmente. ¿Cuánto tiempo hace que estás militando en el radicalismo? 20 años. 20 años. ¿Y en funciones públicas? En funciones públicas estuve 4 años, entre el año 2000 a 2004, 2005, 2007. Los 7 años ahí. Y después 4 años como subdirectora de cooperativas y mutuales en la provincia. Así que unos 11 años. Ujú. ¿Y por qué esta candidatura en Río Negro? Digo, a diputada nacional o precandidatura a diputada nacional, porque lo que se eligen el domingo son los candidatos. En un contexto en donde Río Negro elige nada más que dos bancas en la Cámara y hay un clima de fragmentación que hace un poco más peleada la puja por esos espacios parlamentarios. Sí, es verdad. Yo creo que le hace bien a la democracia esto igual. Hay una gran oferta electoral donde la gente puede elegir a gusto y a piacere porque hay de todos los lineamientos de pensamiento y creo que está muy bien que ocurra esto. Malo es cuando hay poco, ¿no? Creo que es un momento bisagra del país y por eso esta elección es muy importante. No es una elección menor. Normalmente las elecciones de medio término no son tan trascendentes o importantes como otras. Sin embargo, yo creo que esta elección es muy importante. Para vos el desafío es, o la elección es, Cristina o Macri en estas elecciones? Sí, sí. El desafío es el pasado o el futuro. Eh, ¿Volvemos a tener más debido o vamos hacia adelante en lo que se está proponiendo, que es un país normal? Eso buscamos, un país normal, tan lógico, tan mínimo, pero tan difícil de construir en un país que está acostumbrado a vivir de la crisis, ¿no? Necesitamos ser un país normal, creíble. Así vamos a tener mejor desarrollo, mejor condición para que vengan a invertir y para generar empleo. Tenemos una gran falencia, 2 millones, 1 millón de jóvenes sin empleo, para empezar por los jóvenes. Y 2 millones de desocupados prácticamente es un dato malo que hay que revertir y se revierte con trabajo y con generación de empleo. Ujú. Por eso digo que esto no se hace, la pobreza no se construye en un año y medio, como quieren hacerle creer a la gente. Lo que venimos teniendo o el crecimiento de la pobreza tiene que ver con mucho tiempo donde se priorizó mantener la pobreza, mantenerla en un estado que permitía gobernarla y no se ha trabajado firmemente en la causa de la pobreza para poder erradicarla. Y lamentablemente hemos llegado a estos niveles que son escandalosos. ¿Qué el macrismo puede revertir esto? Porque, mira, yo cuando arrancaba la campaña, un poco no tenías tanta información de lo que está pasando en la provincia en relación a la inserción del gobierno nacional en nuestra provincia. El Ministerio de Trabajo de Nación tiene más de 90 programas que tienen que ver con buscar las distintas maneras de combatir el desempleo, con la generación de oficio. El 50% de nuestros jóvenes no terminan el secundario. De ese 50% que sí lo termina, un 20% sigue la universidad. O sea que estamos hablando de un 80% de jóvenes que prácticamente dejan cortadas sus oportunidades. Hay que volver al oficio, hay que volver al empleo que se genera a través del oficio. Hay que volver al fortalecimiento de las pymes. El gobierno está trabajando, salió una ley que la provincia adhirió hace pocos días, lamentablemente porque es una ley del año pasado, donde se fortalece o se le da las herramientas a las pymes para que se fortalezcan. Río Negro solamente tiene el 3% de nuestras pymes adheridas. Hay que trabajar mucho todavía. ¿Pero por qué se fortalece las pymes? Porque se considera que las pymes son las verdaderas generadoras de empleo. Las inversiones, famosas inversiones que estábamos esperando para el país, han llegado a las grandes empresas. ¿Sabes cuánto empleo ha generado o han generado las grandes empresas? 40.000 empleos en 2 millones. No es un número que cambie la realidad. Pero si hay un fortalecimiento real hacia las pymes, con que una pyme te tome, cada pyme tome una persona, se aumenta o se incrementa el empleo de manera considerable en la historia del país. Así que hay que darle las herramientas para que las pymes puedan tomar gente. Así que en eso se está trabajando también. Y creo que es una de las medidas que hay que seguir difundiendo para que la gente vaya adhiriendo. Hay mucha oportunidad y por eso digo que el macrismo está pensando en las causas.
Las causas de la pobreza es la falta de empleo, la falta de educación. Hay que mejorar esos dos lugares, esos dos ámbitos, y creo que desde ahí partir a una Argentina distinta, ¿no? Has recorrido la provincia en estas últimas semanas. Y cuando te enfrentás, por ejemplo, a los planteos de las economías regionales, que están golpeadas y castigadas por los vaivenes económicos de los últimos tiempos, ¿cómo se enfrenta y cómo se renueva la expectativa, la esperanza, digamos, el tener un horizonte promisorio para un productor pequeño, mediano, ya que estamos hablando de pymes, en una fruticultura tan devastada en los últimos tiempos? Mirá, recorrí toda la provincia y me reuní con los actores de todas las economías. La más devastada es la producción lanera, en la región sur, y sin posibilidades prácticamente, en total agonía. En ese momento, mientras me reunía con los productores y los escuchaba, me daba un gran sentimiento de impotencia, porque para graficar lo que ha sucedido, mientras habían animales en los campos, la sequía venía realmente provocando la frustración de no tener la pastura. Después vino el volcán, las cenizas. Nos quedamos sin animales en los campos. En ese contexto, la lana pierde sentido porque empiezan a utilizarse otros elementos en la industria textil. La lana pasa a ser bastante secundaria, un 3%, un 5%. El resto es todo sintético, lino, algodón. Y la lana pierde el efecto, digamos, por el cual la producción era válida. Si el gobierno quisiera solucionar esa economía regional, debería poblar nuevamente los campos. No existe esa cantidad de animales en el país. Entonces, ¿qué respuesta le das a ese productor que está en esa situación? Se nos prende la lamparita un poco porque al principio esto que parecía una desventaja, representar al gobierno nacional que no hace pie en Río Negro, después se convirtió en una ventaja. Y empecé a transitar el camino de la provincia del recorrido, llamando y haciendo gestiones ante los funcionarios del gobierno nacional para que en Río Negro nos traigan las respuestas necesarias. Sale una propuesta y se reúnen estos productores a los 2 o 3 días de esta reunión conmigo, con el secretario de Agricultura Familiar, que les propone criar chivos. Es cambiar la matriz productiva de alguna manera, ¿no? De la lana pasar a la industria cárnica, si querés. Pero bueno, con muchas ventajas, porque vos poblás los campos que, bueno, no lo podríamos poblar, sabemos que podríamos incorporar muy pocas ovejas en esos campos. La oveja tiene una cría por año, o sea que tendrías un tiempo muy prolongado de recuperación de esa economía. La chiva tiene de mellizas y trillizos, y además el tema de vender el chivo es mucho más rápido. Bueno, me voy contenta de esta primera parte de la campaña, habiendo podido aportar un poquitito de lo que está haciendo el gobierno nacional y llevárselo a nuestros productores de la región sur. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos. Este domingo, cuando se realicen las PASO, cuando se realicen las primarias, no vamos a elegir diputados. A pesar de que hay 3 bancas en juego para el caso de Neuquén y 2 bancas en juego para el caso de Río Negro. Lo que se van a elegir fundamentalmente son los candidatos y las fuerzas políticas que después en octubre van a compulsar siempre que en esta instancia obtengan más del 1,5% de los votos válidos para esta compulsa electoral, con muy pocos partidos que van a competir entre sí para definir quiénes son sus candidatos. El MPN lo va a hacer con una figura preponderante como la de Chanisa Pag. Cambiemos Neuquén también lo va a hacer con Ezeleret y Alejandro Vidal como contrincantes en esa fuerza política, pero el resto después no hay prácticamente una compulsa en las fuerzas políticas. Este es uno de los aspectos que más se cuestiona en esta instancia de las elecciones primarias, estas PASO, pero sirven para consolidar las preferencias y servirán sobre todo para saber cómo está posicionada hoy la Argentina y la población argentina en función de lo que ha vivido hasta aquí con este año y medio de experiencia del macrismo a nivel nacional y con los 12 años previos de lo que ha sido el kirchnerismo.